Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión del año 2025 en el Seminario Permanente de Corporalidades. En esta ocasión tenemos la presencia de la doctora Anabel Yawit García, quien estará el día con nosotros presentándonos una conferencia. La doctora Anabel trabaja actualmente como profesora investigadora en el Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán en Zamora. Es doctora en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP y cuenta con una maestría en Antropología Social por el CIESAS Pacífico Sur, así como una licenciatura con doble especialidad en Antropología y en Estudio de las Mujeres y de Género en el Kenyon College. En 2017 fue galardonada con el premio Fray Bernardino de Sahagún por el INAH gracias a su tesis de maestría. Sus líneas de investigación se enfocan principalmente en la construcción de subjetividades en contextos de prostitución, violencia de género, las dinámicas de género en el movimiento urbano popular 1970-1990 y la organización de mujeres trabajadoras del hogar en la Ciudad de México. Tiene especial interés en la producción de conocimiento feminista vinculado a luchas sociales en América Latina durante el siglo XX, así como en la violencia de género, el feminicidio en México, las teorías feministas latinoamericanas, la teoría de la reproducción social y las políticas en torno a los cuidados y el trabajo. Forma parte de la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad de Yale y de la sección en Antropología Feminista de la Asociación Americana de Antropología. Además de su labor académica, la doctora Anabel ha trabajado como editora de estilo y consultora independiente en temas de salud, derechos y justicia sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe. Por último, la doctora Anabel ha sido voluntaria en organizaciones internacionales y nacionales como Chikshantar, School of the Americas Watch y la Universidad de la Tierra. En esta ocasión tenemos el agrado de tenerla con nosotros con la ponencia El sentir del cuerpo en el trabajo, sexualidad, afecto y violencia en clave corpográfica. Muchísimas gracias, Anabel. Te cedo la palabra. Bienvenidos a todos y un gusto tenerles. Buenos días. Muchas gracias al Seminario Permanente de Corporalidades por recibirme en este espacio y a quienes se encuentran sintonizando desde la virtualidad por su escucha y por su tiempo, y toda mi gratitud aquí a la antropóloga Tania Aguilar por la invitación y la confianza, pero especialmente por su curiosidad a la que espero se aferre en los años por venir. Voy a compartirles una presentación que preparé para esta ocasión. Em, Ahí está. Sí, ¿Se ve bien? Ok. sí, excelente. Bueno, yo me encuentro en lo que a mí me gusta llamar la fase de la perplejidad, ¿no? Hace unos meses emprendí un nuevo proyecto de investigación, así que lo que les compartiré en parte es un primer esfuerzo de síntesis que dialoga con investigaciones previas, buscando algunas resonancias, algunos puntos de contraste y espero que también algunos destellos de lucidez. Cada 27 de abril la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa Cita de Luca. Es trabajadora doméstica y religiosa, patrona de las empleadas del hogar y de todos los sirvientes. En la sección religiosa del periódico El Informador, el mismo día, pero de 1988, se narra cómo Cita, a la edad de 12 años, entró como sirvienta en la casa de un tal señor Fatinelli en la ciudad de Lucca, Italia, buscando siempre en sus quehaceres cotidianos una manera de agradar al Señor y a nuestro Señor hasta el día de su muerte. Trabajar es rezar, solía decir Cita. En la iconografía, Cita aparece en actitudes de servicio y con los instrumentos de trabajo por atributos. Narra el mismo periódico en la misma sección, pero 7 años después, en 1995. La imagen que les comparto aquí, cuyo origen se encuentra en el amplísimo marco de entre los siglos XIII y XIV, se encuentra en la iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles de Barton Turf, al este de Inglaterra. El viaje de la sierva sagrada de Italia a Inglaterra, a América Latina, revela no solo las transformaciones socioeconómicas por las que transitaron los servicios domésticos, sino su progresiva feminización, más consolidada hacia el siglo XIX, al menos en un puñado de países, incluyendo a México. La travesía de Cita da cuenta de que la categoría sirviente
es un término polisémico que por siglos ha operado bajo límites inciertos, incertidumbres y ambigüedades que no obstante brindaban con la dependencia y obligatoriedad jerarquizada como modelo de la servitud. La historia de las historias en torno a Santa Cita alude, sí, a una subordinación, pero dista de ser una narrativa pulcra, cerrada, coherente, servil. El largo mandil blanco revela un juego de llaves pesadas, sujetadas apenas por Cita, la santa que olvidaba los quehaceres cotidianos por alimentar a los pobres. Una extraña traducción al español de uno de los rezos dedicados a la santa dice: Santa Cita, ayúdame a tener paciencia y a hacer todos los sacrificios que me imponen los trabajos domésticos. Guarden la oración, guarden el mandil y guarden la irreverencia. Una mujer se quita la gorra, me mira, hace un gesto cómplice. No es una sonrisa media, sino apenas una mueca que yo respondo con un suspiro y un leve asentimiento que me lleva a mirar el suelo. Ella se arrodilla sobre uno de los dos reclinatorios rojos, desgastados por el peso de muchas rodillas, de muchos codos, de la devoción hecha postura. Se persina y agacha la cabeza. La gorra descansa entre sus manos. Me compré una pequeña estampa enmicada del Señor de los Trabajos, protector de las personas que no tienen empleo y de las que sí. En las causas difíciles y desesperadas, recitaba en voz alta el Señor que las vendía en la entrada de la iglesia. La gente entraba y salía con prisa, se hincaban, se persinaban y se marchaban, pero no ella. Éramos las únicas personas en la parroquia. Decidí salir un momento. Entonces escuché: ¿encendedor? Sí, le pasé el encendedor y sacó un cigarro aplastado del pantalón. Me dice: no puedo creer que me hayan corrido. ¿Tú no sabes de alguna chamba? Le pregunto a qué se dedica. Trabajo en casas. Estaba con una familia cuidando a una señora grande. Nadie le cortaba las uñas ni le daban de comer bien. Yo creo que esperaban que se muriera pronto. Pero la señora es fuerte. No soy enfermera, pero como cuidé a mi mamá, pues ya sé cómo es la cosa. Tengo paciencia. Imagínate, querían que la señora caminara sola para que ellos no se lastimaran. Por defenderla, me corrieron. ¿Fumas? Volvimos a entrar cuando notamos a un joven detrás de la reja que cerca la iglesia, fumando alguna droga, asumimos, de una lata de cerveza Victoria. Las velas titilaban en una esquina bajo números romanos dorados zigzagueantes sobre la pared de piedra. Teresa nació en Oaxaca, aunque casi no va de visita. Renuncié al pueblo por la ciudad. ¿Para qué? Su marido se fue a Estados Unidos y no volvió. Está bien que se quede con su rubia. Ya se dará cuenta cuando esté viejo y no lo sepa cuidar. Su hijo trabaja como jornalero, ya no quiso estudiar, y su hija quiere estudiar, pero nomás no pasa los exámenes. No me puedo quejar, señorita, me dice. Vengo con fe, sé trabajar. Teresa se fue a tocar puertas, yo me quedé. Uno de los letreros que rodean al Señor de los Trabajos dicen mayúsculas: desempeñar un trabajo digno y me realice como ser humano. Amén. No es la única ocasión en la que me pregunto cómo viven la cercanía obligada con otros cuerpos las trabajadoras del hogar. ¿Cómo se producen afectos ambivalentes? ¿Cómo se aferran? ¿Cómo establecen límites a lo permisible para dar paso, o más bien, para afirmar su propia humanidad? Cuando el rezo, recuerden la oración, cuando el rezo se desplaza hacia la dignidad, cuando la oración subvierte la plegaria que originalmente pide por el contentamiento por la propia condición. Me animé a nombrar esta charla Sentir el cuerpo del trabajo, sexualidad, afecto y violencia en clave corpográfica para ensayar algunas conexiones y compartir ideas en ciernes, algunos de estos argumentos, su mayoría en marcha. La voz clave corpográfica es un montaje entre una metodología y un método, es decir, un diálogo entre el por qué y el cómo, en la acepción más simple, más operativa de estos términos.
La metodología, es decir, los principios éticos, estéticos, políticos, los encontramos en las claves feministas. El método, por otro lado, nos lo facilita la corpografía. Recientemente hice un intento, o un primer intento, de dialogar con la definición establecida por Marcela Lagarde sobre la idea de las claves en su libro Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Aunque en esa ocasión me enfoqué en la construcción de una antropología de los cuidados, me parece que lo que dije ahí sigue siendo una síntesis apropiada de ideas para esbozar lo que entiendo por claves feministas, y hacia el final traeré a colación algunas reflexiones que también hice ahí en torno a los cuidados. Cuando hablo de claves me refiero simultáneamente a un código de signos convenidos, es decir, a un conjunto de correspondencias que hacen comprensible lo encriptado, y al mismo tiempo a una combinación, una operativización conceptual que hace inteligible lo oscuro. En el caso de las claves feministas, estas hacen comprensible, visible, lo que la matriz de la dominación, siguiendo la teorización de Patricia Hill Collins, se ha empeñado en oscurecer. En otras palabras, colocan en primer plano la desventaja material efectiva existente entre los géneros. En otras palabras, las claves feministas pautan, ordenan y armonizan al método, que permitirá producir acercamientos sobre los arreglos concretos que expresan tales desventajas materiales. Esas interacciones, o siguiendo a Lugones, nos permitirán ver el entretejido expresado sobre el bastidor, lo vamos a llamar así por ahora, que lo sostiene y lo posibilita. Antes de explicar algo sobre el método, quisiera detenerme en esta idea del entretejido. Intermeshing, para quienes quieran buscar los textos de Lugones que fueron escritos en inglés. Muchas quizá estén familiarizadas con el enfoque y método de la interseccionalidad, cada vez más utilizado o al menos enunciado. Otras quizá conozcan un poco sobre el entrelazamiento, interlocking, otro de los diálogos que han tenido las feministas negras y las feministas latinas en Estados Unidos. Y lo mismo, supongo, sucede con el término entretejido, intermeshing. El concepto entretejido que elabora María Lugones me interesa en varios niveles, pero ahora mismo me interesa a nivel metafórico. No soy la más apta para explicar las potencialidades del uso preciso de las metáforas, pero sí puedo afirmar con un cierto grado de certeza su importancia para el conocimiento, el valor epistémico que tienen. ¿Cómo pueden habilitar la imaginación antropológica o cómo la pueden amurallar? Como decía, el concepto de interseccionalidad que emerge en la década de los 80, generalmente atribuido a Kimberly Crenshaw, buscaba explicar cómo es que las mujeres negras en Estados Unidos viven experiencias de opresión simultáneas, de manera imbricada y particular. Una encrucijada que no se puede entender si no la vemos en su interacción. Hay más de una discusión abierta sobre los orígenes de la interseccionalidad, si es un concepto, un método, un enfoque, si ha muerto o si sigue vivita y coleando. La interseccionalidad tiene genealogía, es todo lo que diré, para volver a lo que me interesa explicar, el cruce de caminos. A través de esta metáfora explica que las opresiones se intersectan en un punto donde cruzan ciertos caminos, potenciales opresiones que al encontrarse no es que se sumen, sino que se complejizan, se multiplican. Esta metáfora en el desarrollo de la teoría feminista creó más de una duda en María Lugones, pues sugerir que las opresiones son como caminos que se cruzan en ciertos puntos le daba la impresión de que se tratase de identidades separadas que se encuentran solo en algunos momentos y que no atraviesan, que no simbran la constitución fusionada de la subjetividad de cada persona. Le faltaba algo a la metáfora. Para Lugones, las opresiones no es que se crucen ocasionalmente. En otro momento podemos discutir su lectura de la interseccionalidad, pero por ahora quiero seguir el camino que la lleva a pensar en el profundo entrelazamiento que forma un tejido, un patrón complejo, inseparable, fusionado. El entretejido es un proceso dinámico, fusionado, pero no fijo. En vez de ver los caminos, sus cruces como mapas estáticos, el entretejido es dinámico.
Las opresiones se encuentran en constante interacción y transformación, afectando todas las dimensiones de la vida de las personas. Al hablar del entretejido, Lugones nos permite imaginar literalmente un tejido donde no podemos distinguir hilos individuales sin deshacer o al menos alterar el patrón completo, porque las opresiones están tan intrínsecamente conectadas que no pueden ser descompuestas en sus elementos más simples. Una metáfora puede generar orfandades genealógicas, categóricas, ausencias imaginativas. Las metáforas son parajes desde donde mirar, las corpografías también, pero además nos permiten mirar y participar en lo que miramos, en lo que encarnamos. Son un espejo y son una alegoría. Así como las opresiones no van por un lado o por otro, encontrándose a veces y separándose otras, ubicarlas en el cuerpo no supone necesariamente un mapeo, una ubicación precisa, una serie de coordenadas, una direccionalidad. La corpografía no ubica en ese sentido más llano de la geografía. No busca separar, encajonar ni localizar para pensarnos en fragmentos desperdigados que apenas se reconocen, sino que parte de otro supuesto, uno sí material, pero también aclaratorio. La corpografía ilumina ese entretejido, ciertas tonalidades, y encandila, a veces con destreza, otras con sobriedad, arquitecturas, quizá más bien panoramas, bocetos de un complejo entretejido. La palabra corpografía en sí misma juega con una serie de posibilidades creativas que parten de sostener como punto de partida los cuerpos, las grafías, las geografías, las coreografías. Este acercamiento ha sido descrito como un importante desplazamiento para dar la palabra al cuerpo o para profundizar en las gramáticas del mundo sensible, como dice Planella Rivera. Los acercamientos a la corpografía como método son variados. Hay quienes se valen de post-its, símbolos, colores, collage, sellos, imágenes con palabras para elicitar asociaciones, recortes, telas, hilos. Hay quienes implementan siluetas preconcebidas sobre lo que hace a un cuerpo y quienes prefieren partir de la hoja en blanco, permitiendo la autorrepresentación. Se preguntaría la poeta Erika Martínez, ¿cuánto cuerpo tendría que perder para dejar de ser yo? Los acercamientos posibles a la corpografía gozan de un dinamismo, de una adaptabilidad que alcanza para cavilar sobre temáticas como la movilidad, los deportes, el cambio climático, el dinero, la sexualidad, la salud, la violencia, el género, el territorio, la religión, etc. Las preguntas van desde ¿qué siento cuando camino sola? ¿Cuáles son los límites del ser mujer futbolista? ¿Hasta qué insultos verbales has recibido sobre tu cuerpo? O una de mis indagaciones actuales, ¿cómo viven la cercanía obligada con otros cuerpos las trabajadoras del hogar? Cuando Teresa me describía cómo le cortaban las uñas a la señora que cuidaba, movía las manos, se encogía un poco. Me explicaba que se tenía que hincar a veces, tirarse pecho tierra si la señora estaba en su silla de ruedas. Le conté sobre mi proyecto. Cargo a todos lados las impresiones de mis hallazgos en el archivo. Le compartí la misma foto que aparece en el cartel para esta charla. ¿Cómo crees? ¿Un peligro? La fotoelicitación es un acercamiento cualitativo que se ha utilizado en la investigación social. En mi caso, he utilizado las fotos del archivo para dialogar con las trabajadoras del hogar sobre las configuraciones históricas de la servidumbre, los discursos mediáticos, las tecnologías, la construcción de la peligrosidad. Después del diálogo, invito a la creación de corpografías individuales. No es la fotoelicitación usual, pues las noticias contienen textos, discursos. Es una elicitación visual, pero también narrativa, que es disputada, ampliada o confirmada colectivamente desde el presente. Este ha sido mi acercamiento a los archivos como antropóloga. Son las personas que conocemos las que nos permiten conocerlas cuando nos planteamos una duda en la forma de un proyecto de investigación, quienes al exponerse a nuestras dudas nos abren esa puerta al ensayo, a la incomodidad,
al juego que tanto abraza mi colega, la doctora Laura Rush. En ese encuentro con lo otro nos dirige necesariamente a alejarnos de esa tranquilidad anestesiante del camino ya trazado, de lo seguro. ¿Quién puede predecir algo en medio del encuentro? La verdad es que es casi un alivio en estos tiempos vivir sabiendo que lo único que podemos predecir es la sorpresa, o eso imagino que le afirmo a Kapuscinski mientras lo leo últimamente. Me fui bien atrás entonces, así, a propósito, buscando imágenes. Encontré tantas que no sabía cuáles compartirlas a ustedes ni cuáles compartirles a las trabajadoras del hogar con quienes dialogo. Ya que me encuentro precisamente en este proceso de articular un primer borrador. Regresaré a las corpografías. He utilizado la corpografía para tallerear diversas temáticas con grupos de mujeres. Aquí les voy a compartir 3 experiencias distintas. No voy a ahondar mucho en las especificidades como quiénes participaron, dónde se llevaron a cabo estos ejercicios, etcétera, como un compromiso previo asumido con quienes realicé algunos de estos ejercicios, no todos, por lo que haré generalizaciones sobre los hallazgos, enfocándome principalmente en el método y lo que me permitió comprender sobre cierto tema, sobre cierto concepto. Habrá muchos suspensos, entonces, pues algunas reflexiones entrarán en breve a procesos de dictaminación, así que el suspenso espero que no sea tan largo, pero por ahora espero que las puedan pensar estas ideas como agitaciones. Retomaré hacia el final el diálogo también entre la fotoelicitación y la corpografía, que es un experimento en marcha. El primer ejercicio que les quiero compartir es un ejercicio que hice con un grupo de mujeres sobre las violencias verbales. La pregunta, ¿qué violencias verbales ha sufrido?, fue el eje que articuló ese proyecto. Es una de las frases cada vez más escuchada, al menos en espacios feministas, la corpografía, porque explica el cuerpo como un lenguaje del territorio. En este primer ejercicio, nosotras abordamos la violencia verbal. En un primer momento se pidió la escritura de insultos verbales que hubieran recibido a lo largo de su vida. No había límites en cantidad, pero sí en tiempo. Di 5 minutos. Ellas podían escribir frases, palabras, dibujos. Esta serie de insumos, después de 5 minutos, se vertían sobre una mesa, estos papelitos revueltos. Los comenzábamos a desenrollar. Íbamos ordenándolos, cuáles se repetían, cuáles no. Inútil, falsa, machorra, fácil. Y una amplia variedad de insultos llenaron la mesa. Llegaron muchísimas frases, ¿no? Como, pues es que eres vieja, estás bien fea, nunca vas a conseguir marido. En este punto, el ejercicio podría haber tomado diferentes rutas. Podríamos asociar a lugares en el cuerpo, podríamos asociar a colores o intentar una clasificación colectiva de los insultos. En nuestro entendimiento de la violencia, al menos en el popularizado desde las políticas públicas, hemos hablado de grados de violencia. Lo peor es que te maten, lo de menos pues es un insulto, un manoseo. Una simple pregunta en torno a cómo se siente que te digan inútil desbarata esta idea de las violencias menores. Ellas decían, es como un cuchillo, te lo dejan ahí. Sentí como si me hubieran matado. Mejor hubiera sido un balazo. Herir a alguien con palabras, ¿cómo se siente? No voy a terminar de contar aquí el desenlace de este ejercicio, pero cada corpografía construye su propio relato o se deja llevar por los movimientos de quienes lo interpretan, tal como sucede con la coreografía o con una partitura que de entrada pareciera que tiene que sonar igual, aunque cualquier músico sabría que no es así, de igual manera cualquier corpógrafo. La corpografía no revela una sumatoria de identidades, rompe incluso los criterios de reconocimiento del sí misma, pues habita una profusión de sentido, de lógicas corpóreo-afectivas. Un segundo ejercicio, quizá el primero, no, como el tercero, porque los otros dos no los voy a contar, pero bueno, esto fue en 2020, en medio de la pandemia.
Mis acercamientos con la corpografía antes del 2020 casi siempre aludían a ejercicios relacionados con la territorialidad para explicitar esa interacción con nuestros territorios, la montaña, el río, la milpa, corpografías de la alimentación también que permitían registrar o al menos aludir a lo que nos nutre. Si bien esos acercamientos me parecían sumamente importantes, a mí en ese entonces me interesaba más ir sobre las genealogías y los afectos, jugando siempre con las palabras, los mapas, el cuerpo y los montajes. Uno de los temas más importantes para anudar problemáticas en torno a la sexualidad, a la violencia y a los afectos es el amor. Armé un programa que facilité con mi colega Ana Laura Villegas con una serie de ejercicios creativos que realmente buscaban ser un espacio de formación política para acercarnos al amor críticamente, problematizar el desamor y familiarizarnos con el marco legal sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres. Yo entendía que para muchas mujeres era importante contar sus historias sin ser revictimizadas, vulneradas, juzgadas. ¿Cómo viven las mujeres el desamor y el amor? Parte de mis investigaciones previas me habían hecho entender no solo que el desamor es vivido como una violencia por las mujeres, gracias a las enseñanzas de Marcela Lagarde. La extinción del vínculo afectivo deriva en cambios tan intensos como los del enamoramiento mismo. Cambios que, aunque expresados separadamente, aluden a un impacto generalizado. Los verbos torturar, desgarrar, martirizar, apenas parecen hacerle justicia a esa miseria desgarradora. Susan Sontag, menos sutil que yo, en su libro Renacida, diría que amar es como entregarse a ser desollado y saber que en cualquier momento la otra persona podría irse llevándose tu piel. Intenso. Repliqué el siguiente ejercicio con pequeñas variaciones. El ejercicio consistía en dar una silueta con 3 preguntas que guiarían el camino para ralentizar qué emociones evocamos en torno al amor. ¿Qué quiero mapear? ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? Una vez identificadas las emociones, tenían que dibujar. Dibujar incluía la posibilidad de poder utilizar programas como Canva, acudir al collage, al bordado. Algunas veces este ejercicio lo realicé con siluetas, otras sin siluetas. Algunas veces el ejercicio fue dejado como tarea para que lo hicieran en sus casas, otras hecho al momento, unas con materiales a propósito asociados con la violencia, otros no. Cada variación iluminaba un matiz ligeramente diferente. En una corpografía, no tengo muchas fotografías de las corpografías porque son personales, pero en una corpografía, por eso voy a acudir a la descripción, escribía una colega: el mundo sin mí, atravesando todo su cuerpo. Había cuerpos rodeados por enredaderas de hojas, cabezas enarboladas por aros saturninos, úteros con colores arcoíris sin color, manos de donde florecían flores, cuerpos sin boca, pies con grilletes pesados, frentes donde nacía un sol cíclope, manos, muchas manos, disputándose un pedazo de una silueta negra sin rostro, un cuerpo hecho de hilos rojos rodeado de púas. Imágenes que para cualquiera que pensara en el amor podrían causar un cierto shock, pero que realmente son parte de esa experiencia. No fueron las variaciones en las oraciones a cita ni las variaciones en la propia historia de las historias de la santa las que me simbran una y otra vez en las preguntas: ¿cómo viven la cercanía obligada con otras trabajadoras del hogar? Los límites en torno a lo que se define el trabajo del hogar son bastante porosos. Lo fueron en el pasado y lo siguen siendo. Gracias al renovado auge feminista han surgido muchas formulaciones contemporáneas que sintetizan lo que a mí me gusta pensar como uno de nuestros mejores anhelos. Los cuidados son políticos. En un esfuerzo interdisciplinar he cada vez más recurrido a estos archivos, buscando entender o más bien buscando encontrarme, porque inevitablemente
Soy antropóloga y estoy aferrada al encuentro como experiencia vital para pensar. Y ahí he encontrado muchas imágenes que me han ayudado para dialogar con las trabajadoras del hogar. La que puse para esta presentación en específico, que está ahora ahí, data del 4 de marzo de 1911 y proviene del periódico El Heraldo. Ahí se anuncia la venta de cochecitos plegadizos. El título, bastante escandaloso, se lee: Los brazos de la niñera son un peligro para su hijo. El texto dice: el desagradable manoseo, el contacto con el cuerpo, a veces no muy pulero, de la sirvienta, las posiciones forzadas que se obliga a tomar al niño, etcétera, etcétera, son causa de muchas de las enfermedades que aquejan a los infantes. El remedio está a la mano. Cualquiera de estos dos cochecitos provee a su pequeño de un espacio cómodo e higiénico donde reposar durante sus paseos. No mostré esta noticia en específico cuando hice un ejercicio colectivo de fotoelicitación donde apenas presenté otras 5 imágenes sobre robos, infidelidades, avisos de ocasión y organización política. Nada ajeno en realidad a la experiencia de las trabajadoras del hogar de hoy en día. Al contrario, rápidamente dibujaron conexiones y análisis sobre por qué cierta noticia narraba hacia un evento, por qué usaban la palabra infiel para referirse a la traición, y por qué la categoría mozo parecía menos fragmentada que la de sirvienta, porque se derivaba en criada, doméstica, niñera, nodriza, cocinera, lavandera. Una de las imágenes que les compartí a las trabajadoras del hogar fue esta: las supersticiones de las sirvientas. En esa noticia se dicen muchas cosas, pero se hace una pregunta en particular. ¿Se os ha ocurrido alguna vez, señora, que la sirvienta que hace el trabajo de vuestra casa pueda ser presa de movibles y fantásticas supersticiones que dominen cada una de sus acciones y coloren todos sus pensamientos? Ellas se reían. Sí, siempre nos ven como si fuéramos raras. Responden: infiel sirviente. Este tipo de noticias existen al menos en los 40 años de noticias que he revisado desde 1900 hasta ahora. Y esta, que es una de las más recientes que he encontrado: el encanto de un bonito delantal. Acuérdense del mandil de la señora Santa Cita. Esta noticia es muy interesante, pero solo les voy a compartir una de las pequeñas frases que viene dentro de la misma. Pero si me veo como la mismísima criada, protestaba una joven damita al contemplarse ante el espejo con su delantal. No es verdad, esta prenda, llevada con distinción y elegancia, es algo completamente diferente que distingue a la señora de la sirvienta. La realización de corpografías laborales con trabajadoras del hogar después de hacer este ejercicio de fotoelicitación a mí me ha permitido un diálogo abierto sobre el archivo que recrea una memoria colectiva y también me permite explicitar ciertas aristas afectivas, corporales y biográficas que permiten sentir al archivo y hacer ver ciertos órdenes emocionales. Ellas se preguntan: si así me siento yo, ¿cómo se habrán sentido ellas? El higienismo, como pueden ver, sin entrar muy a profundidad en estos pedazos de noticias, permeaba en ese entonces y permeó desde 1900, y estoy segura que voy a seguir encontrando noticias de este tipo. Las experiencias de las trabajadoras del hogar en ese momento usaban las categorías sirvienta, criada, doméstica, etcétera. Pero estas específicamente que les mostré, que son mayormente de 1910, se encuentran, por ejemplo, anuncios no solo del coches pegadizos, sino también de cubrecolchones para evitar que las criadas contaminaran esos preciados muebles, ¿no?, de los bien cuidados hogares. Los adulterios de los amos con las sirvientas son también leídos en clave higienista, ¿no? Las señoras se quejaban y decían: ¿cómo me engañó con ella, ¿no?
Ella ni siquiera es limpia, era uno de los insultos. La sección de sirvientes en los avisos de ocasión también enfatizaba esa misma cualidad. Solicito muchacha limpia. En la corpografía que hicimos con las trabajadoras del hogar, una colectiva en específico, no necesariamente hablaban ya de este tipo de insultos. Más bien hablaban de sus dolores. Me duele la espalda. Tachaban todas las articulaciones del cuerpo. Utilizaban la palabra organizar en la cabeza. Corazones quebrándose por las niñas, los niños que cuidan. Hablaban de taquicardia, de insomnio, de ansiedad, de frustración, de pesadez, de estrés. Esas fueron las palabras que fueron colocando. Con Teresa, la mujer que conocí cuando fui a visitar al Señor de los Trabajos, no hicimos una corpografía individual. Teresa no pertenece a organizaciones políticas, no conoce a otras trabajadoras del hogar. Dice que las ve, amoladas como yo, me dice, por no estudiar, y se ríe. La dinámica que he propuesto para este ejercicio con las trabajadoras del hogar la he llamado corpografías históricas del trabajo del hogar. Por ahora no he variado mucho en las notas de prensa que les comparto. Hay algunas preguntas iniciales que nos han servido para pensar sobre las notas de prensa en términos corporales, visuales y emocionales. Por ejemplo, ¿qué imágenes o palabras predominan en la narrativa que nos cuentan estas notas de prensa? ¿Qué estereotipos aparecen sobre el cuerpo y la identidad de las trabajadoras del hogar? ¿En qué aspectos estas representaciones han cambiado o se han mantenido? En las siluetas ellas trazan y asocian colores con dolencias, malestares, cambios físicos, emocionales, sensaciones corporales asociadas a distintas tareas, a ciertas sustancias como el cloro, que utilizan en sus actividades del día a día. Ahora voy a hablar un poquito del contexto en el que se da mi trabajo, que tiene que ver con la consolidación de un sindicato nacional de trabajadores y trabajadoras del hogar que apenas sucedió en 2015, aunque existen varios intentos desde 1900, al menos en lo que yo he trazado y seguramente desde antes. Para mi sorpresa, no hay muchas estadísticas oficiales sobre cuántas mujeres indígenas son trabajadoras del hogar, por ejemplo, en la Ciudad de México. Cuando empecé a leer sistemáticamente sobre esta problemática, empezaron a surgir a partir de 2022 estadísticas un poquito mejores a través de la Encuesta Nacional sobre Discriminación y la nueva edición de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Al menos había uno que otro dato cuantitativo. Yo le escribí, le expliqué a Teresa brevemente por qué debería cobrar más al cuidar a una señora. Ella se rió incrédulamente. Ay, hasta crees. Si así me corrieron por buena gente. Le hablé del sindicato y le hablé también del Centro de Atención y Capacitación para Empleadas del Hogar, CASE, quienes insisten en la importancia de la capacitación para desarrollar una profesionalización que permita cobrar lo justo por su trabajo. Su trabajo va desde limpiar superficies, barrer, cocinar, cuidar mascotas, cuidar niños, acompañar en viajes, planear, ejecutar compras, lavar, planchar, etcétera. Además de que desde el sindicato al menos ahora preguntan con qué equipo, con qué tipo de materiales y bajo qué condiciones van a trabajar. Todo esto que mencioné puede ser parte de las actividades de una trabajadora del hogar, eso y más. Escuchar los problemas de las parejas, por ejemplo. Cuando pensé en el título de esta charla me remití al trabajo primero. Quería volver al trabajo, pero inevitablemente regreso a los cuidados, como una categoría que me da una entrada distinta. Lo que más parece afectarles a ellas últimamente es cuidar a un bebé. La mayoría me cuentan historias en las que existen esas ambigüedades afectivas. Adelina, por ejemplo, me dice, luego nos buscan más a nosotras que a sus propias mamás.
No creas, les debe generar un conflicto a ellas. Debe doler, ¿no? Que tu nene busque a la niñera. La pregunta que me hacía, ¿cómo vive en la cercanía obligada con otros cuerpos las trabajadoras del hogar? Implica una hipótesis del salario que obliga. Pero a decir verdad, así como la historia de la servitud revela falta de límites, la falta de límites también a veces es asumida, aunque no paguen extra. Ellas se quedan con las niñas para que no estén solas, aunque por eso no puedan estar con su propia familia. Entrega, devoción, sigo masticando las posibilidades. Cuidar, dice la Organización Internacional del Trabajo, está en el corazón de la humanidad. La verdad que la metáfora denota algo de importancia, pero se aferra a ecos de otra frase también muy conocida, al menos por quienes somos feministas. La mujer es el corazón del hogar. A pesar de estos usos discursivos, el verbo cuidar es una categoría útil y vital, porque nos permite observar cada vínculo como la clave para la existencia del siguiente. Y en esta interdependencia entendemos que por cuidar nos referimos a actitudes, actividades, comportamientos, emociones, responsabilidades y relaciones directamente vinculadas con el sostenimiento de la vida cotidiana e intergeneracionalmente. La lección a mí me parece bastante clara. No nos podemos aferrar a separar eso que está inevitablemente interconectado. Tal y como nos sucede cuando nos obsesionamos con un tema, un concepto o una idea, nos encontramos con la bella y muy humana palabra complejidad. El cuidado, los cuidados y el cuidar han sido definidos y redefinidos una y otra vez. Los debates han versado sobre cómo deberían proporcionarse, quién y para qué debería proporcionarlos, en qué consisten, etc. Por ahora me ha interesado enfocarme en 3 dimensiones para nutrir esa idea que les contaba al principio de una antropología feminista de los cuidados: la ética, la política económica y la cultural. Cada una de estas dimensiones han venido confluyendo más y más. No es casual que para avanzar una economía feminista necesitemos una ética, para establecer una ética necesitemos procesos de aculturación y así. Desde los aportes pioneros de Carol Gilligan en el libro En una voz distinta, donde se articula la idea de una ética del cuidado, hasta el hermoso libro de Sara Ahmed, Vivir una libra feminista, trazo, leo y conecto varios bocetos de lo que pienso es una visión intempestiva. Pienso que si en 1902 las sirvientas se unían para avanzar un manuscrito con una plataforma política con miras hacia una política laboral justa, podríamos desde más acá interrumpir esa linealidad del tiempo, suspender esa ilusión continuista. Yo no quiero causar incomodidad entre quienes sí son especialistas del pensamiento de Walter Benjamin, pero he retomado muy libremente la idea de la imagen dialéctica, una visión que también pienso intempestiva de la historia, que quiebra el presente con un destello acrónico. De ahí que me haya interesado la fotoelicitación. Hay algo de atemporal en estos esfuerzos organizativos aparentemente pasados que condensa múltiples temporalidades en un instante. Una hora que implosiona la invisibilidad. La figuración visual de estas sirvientas conversando sobre cómo mejorar sus vidas colectivamente y encontrando la manera para escribir un manuscrito de demandas en 1902. Esta imagen subvierte nuestras ideas sobre el pasado y sobre el futuro. Dialoga y nutre ese canto feminista contemporáneo que conocemos bien, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. La enajenación quizá nos ha convencido o arrebatado, quizá sería un mejor verbo, de la capacidad de intervenir en el curso de la vida material. Entonces, cada una de nosotras, los y las pequeñas sujetas, parecemos estar como condenadas a no tener ninguna capacidad de intervención en esas grandes tendencias del capital. Ni en 1912 compraron la idea de que las mujeres somos las encargadas de vestir, alimentar, cuidar, parir, criar a los obreros del futuro. Ni Santa Cita hacía los quehaceres. El feminismo ha buscado desmontar esas categorías binarias como trabajo, hogar, producción, reproducción, público, privado y visible, invisible. Las feministas hemos argumentado que los así considerados ámbitos privados como la familia, el sexo y la reproducción
deben ser parte del ámbito político y por tanto legitimados como tales. Al inicio de esta charla mencioné, o insinué más bien, que tenemos que transformar lo históricamente invisibilizado en epistémicamente relevante, no solo para reconocer experiencias de vida diferenciadas por el género, sino también para entender las motivaciones detrás del accionar político de las mujeres. Paradójicamente, a la par que se expulsa a las mujeres de la escena política, que se las oculta y se promueve activamente su invisibilidad social, se despliega un exhibicionismo notable en términos físicos. En palabras de Monique Wittig, las mujeres son muy visibles como seres sexuales, pero como seres sociales son totalmente invisibles. Dentro de la ambición de todo lo que podría articular hoy, la verdad es que solo alcancé a esbozarles las aristas por donde busco conectarme desde la disciplina antropológica con los cuidados, las discusiones en torno a los cuerpos y los afectos. He venido leyendo con entusiasmo cómo se han insertado los cuidados para pensar las crisis socioecológicas y las reciprocidades radicales, y me parece que queda todo por construir. Así que lo voy a dejar aquí para que tengamos un poco de tiempo para algunas preguntas y les agradezco muchísimo la atención. Muchísimas gracias, Anabel. Muy interesante. Me encanta la manera en la que has estado tratando de articular este gran proyecto que nos has compartido. No sé si alguien de los que están aquí presentes en Zoom quiere tomar la palabra para hacer alguna pregunta a Anabel. Por el momento en el chat había visto que Mitzi Flores comenta, me resulta muy interesante la corpografía como instrumento proyectivo en el caso de las mujeres cuidadoras de infantes y vejeces. Y Yasmín Escalante pregunta si es posible la recomendación de bibliografía sobre el tema de la historia de la servitud. ¿Contesto o este? Si le puedes contestar a Yasmín y en lo que articulo unas preguntas. Está bien. Sí, Jazmín, hay varias literatura. Yo en específico ahora empecé a leer sobre Santa Cita, precisamente porque es la santa de la servitud, y en esa búsqueda que he hecho he encontrado muchísima literatura en torno a la historia de la servitud que te puedo compartir. En México específicamente, Mary Goldsmith, que es una investigadora que ha hecho todo su trabajo en torno a las trabajadoras del hogar, tiene una tesis muy interesante, su tesis doctoral, ¿no? En donde ahí hace, pues no una historia de la servitud diría, pero más bien es una historia del trabajo del hogar, que necesariamente está vinculada, ¿no? Pero su eje analítico no necesariamente es la servitud, pero que creo que te puede también dar algunas luces. Y hay varios libros también sobre historia de la servitud ahora que se han interesado en historia de las mujeres. Eh, a partir de 1990 empezaron a escribir muchos libros en torno a la historia de la servitud y entonces te los puedo hacer llegar ahorita por el chat para que los tengas. Muchos están en inglés, lamentablemente no han sido traducidos, pero bueno, eso también es parte del trabajo que nos queda por hacer. Muchas gracias, Anabel. También Yasmín te agradece. Yo quiero empezar con algunas preguntas, bueno, que no estoy segura cómo articularlas, que fueron las cosas que más me llamaron la atención mientras estaba escuchando. Tiene que ver principalmente con la relación ambivalente que describes, porque al inicio esta relación ambivalente yo la vi como una relación de la persona que cuida hacia la persona o hacia quien es cuidado, ¿no? Que puede ser, que pueden ser estos niños, niñas, personas adultas, un hogar, etcétera. Pero más adelante también me parece que describes también otro tipo de relación ambivalente que es entre quien cuida y quien contrata. Sobre todo por esto que comentabas de que le ponían los plásticos a los muebles y eso para que no los tocaran. Porque a mí me habla de, bueno, no las quieres ahí, pero las necesitas, ¿no? Entonces, como que desde ahí es así de, bueno,
¿Por qué? ¿Qué hay dentro de esta misma relación que se genera entre el no te quiero aquí, pero te tengo que tener aquí porque estás solucionando una necesidad que tengo? Aunque tampoco, no sé, a mí me lleva, tampoco quiero tener esa necesidad, ¿no? Pero me obliga a que estemos en esta convivencia. Porque creo que hay también como muchas nociones tóxicas dentro de esas relaciones. Yo no sé mucho sobre el tema que nos has expuesto, también por eso quería escucharte hablar. Pero sí me parece muy interesante esta parte y también lo naturalizado que parece el insulto dentro de esta misma relación, porque escuchándote hablar es más bien que siempre se espera que llegue, ¿no? De una u otra forma, a través de palabras, incluso prácticas, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hay en esa misma relación de poder que te da el derecho de expresarte de esa manera, de hacer menos a otra persona y a partir de qué esquemas? Aquí los ejemplos que nos compartiste de que vieja, fea, pendeja o machorra. Bueno, yo los categoricé, ¿no? Que tienen que ver con edad, que tienen que ver con apariencia, que tienen que ver con capacidad, con orientación sexual. ¿Por qué? O sea, no sé, no sé si podrías ahondar un poco más en esas dos cosas que fueron las que a mí me resonaron más. Y le doy la palabra también a Daniel, que creo que tiene preguntas. Hola, Anabel. Te voy a pasar preguntas que te están haciendo desde Facebook. La primera es de Elena Sierra. Te hace dos preguntas. Uno, ¿cuál sería tu opinión en el mantenimiento o evolución de los cuidados? Y si puedes recomendarle literatura específica sobre los cuidados. Y tienes otra pregunta por parte de Sandra, que también solicita bibliografía, pero orientada a las corpografías. Entonces, no sé si quieras responderle a Tania y estas preguntas y hacemos otra ronda. Sí, voy con las preguntas de literatura. De corpografías realmente es un campo que tiene mucha más literatura desde la danza, por ejemplo, y el performance, como que han tenido diálogo más con la cuestión de la coreografía. Luego, dentro de las discusiones sobre cuerpo-territorio, también puedes encontrar, no necesariamente le llaman corpografía, pero como que retoman esta idea, porque en la literatura de Estados Unidos es body mapping, ¿no? Como mapeo corporal. Entonces, no necesariamente es como esta combinación corpografía como tal, ¿no? Pero le llaman mapeo corporal. Que también, entonces quizá hay que buscar más bien variaciones cuando quieres tratar de construir el concepto de corpografía, pero hay textos en portugués en Brasil, sobre todo, he encontrado sobre corpografías y ciudad, por ejemplo, muy poquitos, como dos. Entonces tampoco son tantos. Y aquí cité, por ejemplo, a Planella Rivera, que es uno de los que bueno, es como más accesibles para leer, que también los puedo después poner en el chat esos textos, pero bueno, están realmente si pones Planella Rivera o corpografía va a salir inmediatamente. Y luego sobre cuidados, pues depende mucho de qué quieras leer sobre los cuidados, ¿no? Uno de los textos que cité ahorita, que es el de Carol Gilligan, pues habla de la ética del cuidado, por ejemplo, pero si quieres hablar sobre economía feminista y también problematizan el tema de los cuidados en relación con el trabajo. Entonces, quizá necesitaría como, si quieres más específicamente, que de los cuidados, porque sí es una discusión como bastante amplia últimamente, pero Amaya Orozco, por ejemplo, es una de las personas que escribe mucho sobre los cuidados desde la economía feminista, entonces eso podría ser también un punto de entrada, pero ética del cuidado de inicio recomendaría que lo revisaran. Este, y esa discusión también ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero ese es como uno de los libros parteaguas. Y luego para ir con Tania, sí, hay como muchas ambivalencias. Yo no he hablado con muchas empleadoras y con las que sí he hablado son de las buenas empleadoras, es decir, las que dan seguro a sus trabajadoras del hogar, ¿no? Las que las han afiliado con el IMSS, que les dan vacaciones, aguinaldo,
y que están familiarizadas con lo que consiste, ¿no? Emplear a una trabajadora del hogar de manera justa. Entonces no tengo como esa ambivalencia tan cercana, sino que ha sido esa ambivalencia a través de, sobre todo, estas notas de prensa que he ido encontrando, ¿no? Y después a través de los propios relatos de las trabajadoras del hogar en su relación con las empleadoras, ¿no? Pero no tanto desde las empleadoras, que debe ser, bueno, en Facebook sí, encontré grupos, ¿no? En donde, bueno, hay de todo, pero esos son esfuerzos que todavía no he sistematizado, ¿no? Tengo como un montón de información. Y sí hay algo muy interesante que todavía no he sistematizado, pero que yo le llamo como teorizaciones, ¿no? Que son como muy EMIC de las notas de prensa, ¿no? Que van como tratando de hacer sentido sobre el rol de la servidumbre en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces son como columnas de opinión. Realmente supongo en su tiempo, no sé cómo le llamarán, pero eran sí, como que pedazos, así como columnas de opinión en las que empezaban a decir la necesidad de la servidumbre, ¿no? Y también los cambios en la relación entre empleadores y sirvientes, ¿no? Como ahora los sirvientes se vuelven más rebeldes, ¿no? Pero como también los empleadores necesitaban, pues, flexibilizar, ¿no? O sea, que no inventen, ¿no? También, como que se preguntaban los columnistas, también como que los sirvientes necesitan tener cierta flexibilidad para hacer su trabajo bien, ¿no? No se les puede exigir perfección. Entonces hay como ciertas narrativas ahí que ahorita pues no compartí, nada más te estoy contando algunas de las cosas que dicen. Eh, pero en esos casos que he encontrado, generalmente sí se asocia como a una cuestión de clase, ¿no? O sea, como de que merecen tener sirvientes, ¿no? Pero la clase, ¿no? O sea, hablan de los sirvientes como clase, ¿no? Pero la clase de sirvientes pues puede desaparecer, ¿no? O sea, lo ven como un peligro. Estoy hablándote de 1910, 1920. Hay un peligro, ¿no? Para la clase alta, para la clase que necesita los sirvientes, de que esa clase, la clase, el estrato, ¿no? De sirvientes desaparezca. Entonces ahí como que, pues sí, hay como, no sé si haya que no los quieren, que no los necesitan, pero más bien había como un riesgo de que ya no hubiera, ¿no? Entonces, ¿qué significaba para ellos como clase? Hoy en día, pues sí, creo que el discurso es distinto, ¿no? Porque incluso ellas hablan de cambios en empleadores, ¿no? Ya no solo las emplean en zonas como que se asocian con afluencia, ¿no? Con clase alta, ya hay clase media, ¿no? Hombres solteros, mujeres solteras, clase media, incluso media baja, ¿no? Que necesitan el apoyo de una trabajadora del hogar. Y entonces, pues no, ya se ha diversificado bastante, ¿no? Aunque claro, los salarios varían y también la cantidad de derechos que les otorgan, ¿no? Porque les pueden, derechos, digo entre comillas, porque a veces es como, bueno, me da chance, ¿no? Entonces, y lo dicen, pues es uno de mis derechos, me da chance. Entonces, como que hay como discursos también ahí encontrados. Y la cuestión de los insultos naturalizados, pues sí, o sea, creo que precisamente parte del argumento es que hay sedimentaciones, ¿no? Una cierta osificación en el estrato de sirviente, ¿no? Que se va como arrastrando, ¿no? Y que muchas de ellas reconocen y que han disputado, sobre todo si se han afiliado al sindicato o si han sido parte de una organización. Creo que ahí es donde hay como más capacidad de disputa de esto, pero por otros lados, pues hay mucho miedo, por ejemplo, ¿no? A que sean acusadas de negligencia, por ejemplo, con los niños, a que les echen la culpa porque se cayó, ¿no? Y entonces ahí te puedes imaginar que existen muchos insultos verbales, ¿no? Sobre sus capacidades para poder cuidar, ¿no? Que pues es, a veces para ellas, pues representa sufrimiento, ¿no? Ellas hasta han llegado a pagar, ¿no? Los gastos médicos en los niños cuando se caen, cuando es como, dices, bueno, o sea, como eso es parte de los riesgos. Entonces, bueno, ahí como que, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero hay un mandato, ¿no? Al orden, acuérdate de quién eres, ¿no? O sea, creo que ese es también parte de la función del insulto. Y pues pueden ser insultos velados, pueden también ser caras, ¿no? Como dicen, ay, no es que me hizo una cara.
Y tú dices, o sea, claro, ya no es necesario tampoco que te insulte como una palabra como inútil, ¿no? Pero te hacen la cara, ¿no? Entonces tú ya sabes que te está diciendo que acuérdate, ¿no? Pues aquí el que te está empleando soy yo. Aquí el que tiene el poder soy yo. Eso diría. Sí, sí me respondiste. Lo que yo quería era más información. Me parece fascinante. Le doy la palabra a Daniel. Gracias, Ana. Si quieres, Jazmín puso otros comentarios. Si Ok, quieres, léelos y ahorita hago mis preguntas. va. Bueno, te paso las preguntas de Jazmín. Jazmín pregunta, ¿por qué escogiste esta técnica de fotolicitación para tu investigación? ¿Qué te daba, qué no encontraste en la simple entrevista o en la narración etnográfica? Y aparte pone otro comentario. Dice que ella no había escuchado de esta técnica y que si por favor podrías ampliar un poco sobre tu inclinación por esta modalidad a la hora de investigar. Sí, la verdad es que es más algo que se utiliza en antropología visual, audiovisual, y se utiliza con fotografías, sobre todo. Por eso digo que esta es una modalidad extraña, porque retomo del archivo, o sea, ahí no es solo una foto, ¿no? Generalmente la hacen para reconstruir como genealogías o para hacer como curatorias, por ejemplo, en archivos personales, ¿no? Entonces, es en una variación de la antropología audiovisual que yo no necesariamente soy antropóloga audiovisual, simplemente cuando estaba encontrando cuando decidí hacer trabajo de archivo para darle otra dimensión al trabajo, sobre todo porque lo que quiero ver son transformaciones temporales, entonces, pues sí, era como una de las formas en caso de que no encontrara como trabajadoras del hogar de diferentes rangos etarios, etcétera, ¿no? Como ciertas complicaciones que luego puedas haber en campo, entonces dije, bueno, el archivo va a servir también para poder dimensionar esas transformaciones históricas. Por eso fui al archivo. Y ya una vez en el archivo, bueno, es trabajo bastante solitario, de nuevo, como que soy antropóloga, entonces realmente yo necesito como hablar con las personas, estar como en la acción, estar ahí. Y estar en el archivo a veces me dislocaba mucho, ¿no? Entonces decía, bueno, necesito poner en diálogo esto que estoy viendo aquí. Y además se me ocurrió que parte de una de las estrategias de reciprocidad podría ser hacer un archivo de una memoria de las trabajadoras del hogar que ellas pudieran tener, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer, ¿para qué va a servir hacer toda esa recuperación? No solo para mi propia investigación, sino que también se los pueda dar a ellas. Y entonces así fui pensando en cómo podría crear un diálogo a partir de estos hallazgos en el archivo y me acordé de la fotolicitación y dije, bueno, podría hacer eso, pero sin fotos, con notas de prensa y intenté dije, bueno, a ver, voy a hacer un experimento, a ver cómo sale y la verdad es que fue bastante eh, fructífero. O sea, yo presentaba una nota y ni siquiera había como preguntado nada, ya estaban como así, yo le puedo decir, pienso esto, ¿no? Y además no encontró aquello y ya se preguntó y bueno, entonces era como finalmente tener un diálogo, ¿no? Después de estar como yendo a los archivos demasiado. Creo que ahí fue donde pude, no abandonado ni lo etnográfico ni la entrevista, sino más bien creo que por mi orientación etnográfica me fui, ¿no? A hacer ese diálogo entre investigación archivística más como histórica, eh, en diálogo con las trabajadoras del hogar. Entonces sí, o sea, hay mucho teorizado desde la antropología audiovisual sobre la fotolicitación, si quieres buscarlo, Jazmín, pero sí fue así. Entonces fue bastante sobre la marcha que como que elaboré esa metodología que no había pensado, porque en realidad yo estaba haciendo más archivo, trabajo etnográfico, los veía como cosas separadas, como metodologías separadas, y después dije, bueno, ¿por qué no los pongo a dialogar? Y así sucedió. Perfecto. ¿Te hicieron otra pregunta en Facebook? Vamos a priorizar a las personas también de allá. Gloria Jaciel Gracia te pregunta, ¿qué textos recomiendas para observar las categorías de violencias que mencionas? ¿Desde qué perspectiva recomiendas observar esta violencia sistémica? Esa sería la pregunta de Gloria, que creo que va también por recomendaciones bibliográficas. Y ya quiero hacerte yo mis preguntas también.
Lo de Santa Cita se me hizo muy interesante, también lo del Señor de los Trabajos. Eh, para mí una de las primeras preguntas es si las personas que le rinden culto a Santa Cita la ven como una entidad superior a ellas o la ven como una igual, y qué tipo de narraciones hay, si ha cumplido milagros, en qué momentos de las trayectorias de estas personas es que le están solicitando eh, ayuda o le van a rezar. O sea, si es una devoción constante, por decirlo de alguna manera, o si más bien es como muy puntual en ciertos puntos específicos. Y la otra es si Santa Cita le sirve a otros santos que existan esa clase de narraciones, porque obviamente se está sacralizando a esta mujer, a Cita, pero dentro de la jerarquía sagrada de todo el santoral católico, como qué lugar se le está dando o está ocupando, porque creo que muchas veces las narraciones de las personas sobre la vida de los santos luego es muy interesante. Una amiga de nosotros nos contaba sobre San Sebastián, sobre Santa Anita y San Agustín, que eran tres pueblos que están juntos. Pero lo que decía la gente, que generalmente estaba en conflictos, era que San Sebastián le bajó la pareja a San Agustín y la pareja era Santa Anita. Entonces, ese tipo de narraciones es como muy expresiva. También sí hay historias de, no sé, de que Santa Anita parpadeando o les respiró, ese tipo de narraciones. Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿qué importancia tiene la casa o el hogar donde trabajan ellas? ¿Cómo reconfiguran eso? O sea, partiendo un poco de esta idea de ensamblajes, uno de los ambientes en los que están en contacto, pues es el hogar donde están desempeñando ese trabajo, que es algo que tengan presente, o sea, este contraste de moverse de su casa a la casa de otra persona, serían como mis preguntas. Sí, mm, yo sabía que ibas a hacer preguntas que no había pensado sobre Santa Cita. Voy a empezar con la cuestión de las violencias, a ver si entendí bien. O sea, creo que busca recomendación de cómo abordarlas en un taller, es lo que entendí no. No, las violencias que tú identificas a Ujú, través de tu enfoque, ujú. ¿qué bibliografía utilizas para poder ese tipo de violencias? O sea, ¿desde qué enfoque te posicionas tú para analizarlas? Ok, bueno, yo soy como antropóloga política de formación, entonces, sí leí mucho antropología médica, crítica, eh, leí mucho a Nancy Shepherd Hughes, a Philippe Bourgeois, ¿no? Como que a Paul Farmer, no sé si lo quieran checar, tiene varios libros que hablan de violencia estructural, ¿no? Y de ahí pues he tomado mucho de mi marco teórico, ya en habilitarlo como em, en talleres, me he ido a la ley, este, sobre todo por esto, ¿no? Modalidades de la violencia, ¿no? Entonces, em, generalmente no hago esta como los talleres, sobre todo, o sea, como que mi visión de la violencia, obviamente todas las violencias están así, ¿no? Entramadas, pero abordarlas en un taller así, de esa manera, digamos, como todas las violencias, puede llegar a ser demasiado, ¿no? Entonces, por ahora, violencia verbal ha sido, aunque no está así como tal cual en la ley, me ha servido como una buena entrada, ¿no? Para
hablar de feminicidio, por ejemplo, ¿no? De cómo se van conectando, o sea, cómo están así las violencias, ¿no? No están como en grados, ¿no? Necesariamente, y cómo se viven en el cuerpo. Entonces, creo que ha sido, sí, sobre todo en Paul Farmer, que es como muy puntual en lo que ve, ¿no? Que he construido esa idea de hablar de violencia verbal para poder hablar de la violencia estructural y de cómo se entrelazan todas las violencias. Entonces, recomendaría como más la lectura de Paul Farmer y también de Nancy Shepherd Hughes para eso. Y de Santa Cita. Lo de Santa Cita realmente es fascinante y apenas es algo que realmente empecé a hacer, o sea, fui a la Capilla de los Trabajos precisamente antes de volver a Zamora, o sea, fue como en esa semana anterior y fui porque encontré una nota sobre Santa Cita, una nota de prensa y nadie nunca me había comentado sobre Santa Cita, entonces yo estaba como fascinada de que hubiera, ¿no? O sea, me hablaban de religión. Y también como que es un tema que no, en el que no profundicé, ¿no? Necesariamente en las entrevistas y después me arrepentí cuando encontré esta nota de prensa y dije, o sea, como a quién iban, ¿no? A ver cuando van a rezar, ¿no? Además porque, pues sí, hay un montón de plegarias, ¿no? Que hacen como constantemente, ¿no? Incluso en sus narrativas, ¿no? Pues si Dios quiere, ¿no? Sí. Entonces como que sí, bueno, ese es un diálogo que todavía me falta como hacer en futuras trabajo de campo que tenga en algunos meses. Em, no sé si le sirve a otros ciegos precisamente por mi falta, es falta de conocimiento, ¿no? Entonces es cuestión de que me ponga a leer un poco más sobre eso. Pero lo que sí he logrado leer en estos últimos días realmente tiene que ver con las historias de, sobre todo como en Italia, que es de donde ella es originaria, ¿no? Como santa, eh, de cómo la construyen primero como una figura que sirve para entrenar, ¿no? A un estrato social, ¿no? Entonces es como, ella es esta santa que devota, ¿no? Al Señor de la casa, ¿no? También a nuestro gran Señor, siempre estaba como atenta a todas las necesidades de la familia, ¿no? Entonces como que hay esta es la narrativa oficial, ¿no? Sobre Santa Cita y después ya cuando fui a leer más, pues obviamente había variaciones en esa historia, ¿no? Y variaciones no menores, ¿no? Si eran variaciones así como que Santa Cita se quedaba dormida, ¿no? Porque se había cansado por ir a ver a algunos enfermos, ¿no? Pero no necesariamente era como esta trabajadora, devota a la familia, ¿no? Les robaba comida para dársela a los pobres, ¿no? Entonces había algo ahí como de subversivo, ¿no? En Santa Cita, ¿no? De que no siempre estaba como siendo la fiel sirviente, ¿no? También de ahí viene como toda esta construcción de la infidelidad, etcétera. Pero, pero bueno, es algo que todavía no he terminado de revisar toda esa literatura que existe en torno a Santa Cita, que tampoco es tanta, entonces no puedo tardar, pero sí, sí me interesaría como ir a esa pregunta de si le sirve a otros que lugar ocupa. Después te preguntaré cosas sobre eso, porque supongo y quiero buscar bien en América Latina. Entiendo que en España hay una mayor devoción que en América Latina, pero también tengo que preguntar a las mismas trabajadoras del hogar porque por eso terminé en la Capilla de los Trabajos. Dije, bueno, no encontraba como en dónde estaba la figura, ¿no? de Santa Cita. Y leí como que en México en realidad pues, había como pequeños altares en algunas casas más bien. Entonces eso también como es interesante, pero no sé de primera mano, o sea, de cuentas de trabajadoras del hogar ahorita, ¿no? Como si ellas están familiarizadas con Santa Cita, pero sí me di cuenta al ir a esa capilla que pues estaban familiarizadas con el Señor de los Trabajos al menos, ¿no? Entonces no sé si la ven como eso, como una entidad superior o hay algo de igual, pero en el Señor de los Trabajos definitivamente hay como o sea, van por la bendición, ¿no? O sea, van a buscar trabajo y por eso es así como que pasan, ¿no? Pasan antes de irse a la entrevista, ¿no? Me tocó como ver a varios, y no eran trabajadores del hogar todos, obviamente, ¿no? Pero traían como
sus títulos universitarios, ¿no? Los dejaban, como una muestra de que habían logrado cierta cosa y luego como que, incluso no me había pasado, tampoco voy muy seguido a las iglesias, ¿no? Pero estaban diciendo en voz alta, gracias por haberme conseguido trabajo, ¿no? Que es algo que, este, pues sí, o sea, me choqueó, supongo, porque no voy tanto. Entonces decía, pensé que era todo siempre en silencio, ¿no? Pero no. Entonces, bueno, ya después tengo que hablar más contigo en específico. Pero bueno, eso es lo que puedo decir sobre esas. Y sobre el hogar, depende, ¿no? Me contaban de experiencias de hace 20 años, cuando era más fácil tener una buena y gran casa y en los departamentos ahora, ¿no? Entonces, decían que había mucho más trabajo porque las empleaban en casas gigantes, ¿no? Con jardines gigantes y como que hablaban de una especie como de, ¿no? En México y la riqueza, ¿no? Y como que, este, opulencia, ¿no? Fiestotas, ¿no? Las empleaban para ir a tener estas fiestas y cuidar a los niños, ¿no? Entonces, como era todo en grande, ¿no? Y esto me lo narraban hace 20, 30 años. Y ahorita es más como que se emplean en departamentos, ¿no? Y tratan de mantenerse en una cierta zona para solo trasladarse por una hora, por ejemplo, en la Ciudad de México los traslados son muy largos, ¿no? Entonces ahora como, además como ahora parece, o es lo que me dicen, ¿no? Ahora todos necesitan nuestro trabajo, entonces pues no es tan difícil ahora conseguir como más cerca de tu casa, ¿no? Que antes como que las distancias sí eran claras de la gran área metropolitana o de la periferia de la Ciudad de México a, ¿no? No sé, la Condesa, Polanco, Roma, ¿no? Estas colonias más asociadas con la riqueza, pero ahora es como, no, pues en todos lados, ¿no? Entonces era como, una de ellas trabaja en Xochimilco, ¿no? Y pues vive como 30 minutos, se va pedaleando, ¿no? Es en bicicleta y llegó al departamento. Entonces ya también las infraestructuras pues son otras, ¿no? Ya no son como estas grandes casas, ¿no? Como que se han vuelto más difíciles de mantener, quiero imaginar, ¿no? Entonces incluso esas familias como que terminan moviéndose a departamentos, o esa es la historia al menos que me contaron de una familia, ¿no? En específico, que cuando los hijos crecieron, pues ya la casa la vendieron y pues ya no siguió trabajando ahí porque pues vendieron la casa, los hijos se fueron a otros lados a trabajar y la familia, pues que ya no será la pareja, pues se fue a un departamento mejor. Entonces también como una especie de, pues ahí, por aquí tienes una super casa. Pero sí, no he preguntado más sobre esa relación con las casas o con los departamentos o los espacios, ¿no? Porque a veces ya son más bien como estudios, ¿no? Me han hablado de estudios que van a limpiar y mientras quienes las emplea está trabajando como home office, ¿no? Entonces como que también, ¿no? Antes decían que antes se iban, ¿no? Se iban para regresar y encontrar la casa limpia, ¿no? Y ahora como que todo sucede al mismo tiempo porque ya trabajan desde la casa, ¿no? Entonces sí ha habido ciertas transformaciones que también se vuelven extrañas, ¿no? De que te ven es medio raro, ¿no? O sea, no me molesta, pero es raro estar como ahí limpiando y que esté ahí como hablando. Eh, y lo decían como chuscamente, ¿no? O sea, no parecía molestia, solo era como, bueno, así es raro, ¿no? Es extraño como esa coexistencia, ¿no? Y dicen, no, ni hablamos, ¿no? Es como, solo estoy ahí como haciendo la limpieza y él está trabajando y, bueno, ¿no? O sea, me da todos los derechos, ¿no? Entonces como que ya no cuestionan qué onda ahí como esa interacción, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Anabel. Se me hace muy interesante lo que nos has comentado y respondido hasta el momento, porque también logro hacer algunas conexiones, sobre todo parte de la respuesta que me diste a mí, creo, sobre estas columnas de opinión por qué son necesarios, ¿no? ¿Por qué es necesario la servidumbre? Temporalmente también está situado en la posrevolución, ¿no? Dentro de todo eso, entonces me imagino todas las ramificaciones que tienen que ver con migración, con reestructuración social, con darle cabida como a todos estos nuevos grupos, ¿no? Entonces, en ese sentido, te quería como una pequeña recomendación también que puede ser metodológica y en este diálogo con los archivos, esta se la agradezco a una investigadora que se la aprendí.
Lo que ella hacía y que te puede servir sobre todo en esta exploración de la parte como afectiva o de ciertas palabras clave es buscarlas en los diccionarios de la época. Ujú. Todo, por ejemplo, esto de pasión, ¿no? O, eh, no sé, no se me ocurre otra. Pero estas palabras, buscarlas para ver cuál era la acepción, ¿no? Que tenía en el momento. Ella en el archivo del internet creo que hay un diccionario de 1914 que es como más o menos de la época y que te puede servir también como para interpretar estos textos desde como la visión de pues de los años. Te comparto también unos comentarios que han dejado aquí en Zoom y que han dejado en Facebook. Lupita Núñez, creo que en respuesta a una de las explicaciones que estabas dando, dice, la violencia verbal entraría en violencia psicológica basándolo en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. Ese es uno. También en Facebook, Itza escribe, en Zamora existió un sindicato para las trabajadoras del hogar llamado Santa Cita. Flor Urbina lo documentó. Creo que ese dato te podría servir también como para explorar ese. Itza también está con nosotros en el Colmich. Entonces, información de primera mano. Y Ana R. Kia escribe, recordaba las clases que tomó Mariana Rodríguez, influencer de Nuevo León, bajo esta idea de que para saber mandar hay que saber hacer, recomendando a las mujeres de clase alta tomar el curso y enviar a sus trabajadoras al curso para que hicieran las cosas de acuerdo a las expectativas de esta clase. Es decir, que hay estratos dentro de las trabajadoras del hogar y cuidados. Seguramente no es lo mismo trabajar para las ricos que para la clase trabajadora que se ha visto en necesidad de externalizar el trabajo doméstico. Y pues a menos de que alguien más, bueno, también Marisela aquí nos escribe que qué chida charla. Muchas gracias, Anabel. No sé si alguien más tenga alguna pregunta de las personas que se encuentran aquí, sino para ir cerrando esta sesión. La verdad bueno, Daniel, sube la mano. Nada más otra felicitación en Facebook de Omar Márquez. Dice, gracias por la conferencia, muy valiosa la mirada corpórea en el trabajo. Y aquí Lupita también dejó un corazón en el chat. Anabel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por la información, por todo este cerebrote que tienes, que nos has presentado parte de la investigación que estás llevando a cabo. Esperamos obviamente tenerte también, seguirte los pasos sobre esto. Aquí Mitzi también está dejando corazones. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron aquí en Zoom y que estuvieron al pendiente también en Facebook, que expresaron sus comentarios y sus preguntas. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.